Muy buen día, queridos hermanos. Soy el pastor Gonzalo Jesús Bolaños Buendía de la Iglesia Cristiana de Berea, de Mérida, Yucatán, México. Desde estas calurosas tierras les mandamos un cordial saludo. El día de ayer estuvimos a 40 grados de temperatura, 45 grados de sensación térmica, pero bendito Dios, estamos gozosos y bendecidos y agradecidos con el Señor de que le podemos servir. Los invito en el día de hoy, hermanos, a que meditemos en un tema que he titulado La coherencia de un cristiano. La coherencia de un cristiano. Les voy a pedir que me acompañen con una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te doy gracias, muchísimas gracias por permitirme predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a entenderla, a mí primeramente, Señor, y sobre todo a ponerla por obra. Igualmente te pido que me des sencillez, que seas tú hablándole a tu iglesia, Señor, para que salga edificada y sobre todo, Señor, para que la pongan por obra. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Amén. La coherencia de un cristiano. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, hermanos. La coherencia en nuestra vida como cristianos, en nuestro testimonio de vida. Y una definición de coherencia es la siguiente, hermanos. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra coherencia se define como, es una definición muy sencilla, como una actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan, con lo que se cree. Ser una persona coherente significa que nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar debe estar en correspondencia con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras palabras, en resumen, con nuestra forma de vivir. De manera más sencilla todavía, que lo que digamos, lo hagamos. Que no solamente digamos una cosa y hagamos la contraria. Una persona coherente es la que vive de manera consistente con su forma de pensar, su forma de creer y su forma de actuar. Tiene correspondencia, tiene conexión. De hecho, vamos a ver unos sinónimos de la palabra coherencia son los siguientes: conexión, relación, unión, cohesión, ligazón, correspondencia, concordancia, consistencia, congruencia. Ahora, lo contrario a la coherencia es la incoherencia. Es decir, es pensar, creer, decir una cosa, pero hacer lo contrario. Seríamos unas personas incoherentes. Así es que los invito a que vayamos a la Escritura con un tema, con un versículo que nos va a ser de mucha utilidad para poder desarrollar este tema, para poder despegar. Así es que vamos a detenernos un poquito para hablar de lo que significa ser incoherente. Vamos a verlo a través de las Escrituras. En el siguiente pasaje que vamos a leer, escrito por el apóstol Pablo, se nos muestra un claro ejemplo de incoherencia en dos grupos religiosos de aquella época. Vamos a leer Mateo 23, versículo 2 y 3. Mateo capítulo 23, versículo 2 y 3. Y lo repito, lo escribe el apóstol Mateo. Y Jesús, después de derrotar los argumentos de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, le habla a la gente, a sus discípulos, y le advierte lo siguiente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así es que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Un claro ejemplo de incoherencia, porque dicen una cosa, pero no la hacen. No hay concordancia, no hay relación, no hay cohesión, no hay consistencia entre lo que dicen y lo que hacen. Por eso Jesús los clasificó o los etiquetó como personas hipócritas, que solamente actuaban, que no lo hacían de corazón, que no lo hacían para Dios, lo hacían para llevarse ellos la gloria. Los escribas y los fariseos eran dos grupos de judíos que conocían perfectamente la ley.
Los escribas tenían delante de sí la responsabilidad de cuidar, copiar e interpretar la ley. Y los fariseos era una secta que conocía perfectamente la ley hasta el punto del fanatismo. Enseñaban que se debía de cumplir de manera muy estricta, pero ellos mismos no la cumplían. Tanto los escribas como los fariseos fueron enfrentados por Jesús de manera directa y muy dura. Los etiquetó como personas hipócritas, que en el fondo no hacían las cosas por amor a Dios, sino por buscar el reconocimiento de los hombres. Eran maestros de la ley y el Señor Jesús los denuncia públicamente por su hipocresía. Y así que advierten estos versículos. Así que todo lo que os digan, o sea, todo lo que te enseñen está bien porque viene de la ley, la conocen. Guardarlo, obedecerlo y hacerlo. Pero, y pone un pero ahí, más, esta palabra es muy importante porque le da importancia a lo que sigue. Mas no hagáis conforme a sus obras. No hagas como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Todo lo que ellos digan, obedézcanlo y háganlo, pero no copien su forma de hacerlo, porque ellos dicen y no lo hacen. Es un verdadero caso de incongruencia, de incoherencia. No había correspondencia entre lo que enseñaban, lo que decían y entre lo que hacían. No había coherencia. Y esto nos sirve como ejemplo para entender el significado de que debe de haber coherencia en la vida de un cristiano. Nuestras acciones, nuestros hechos deben de estar en clara correspondencia con lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Veamos otro caso de incoherencia. El apóstol Pablo le escribe a los romanos lo siguiente. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Romanos capítulo 2, versículo del 17 al 24. Dice lo siguiente. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Como dijimos, conocedores de la ley completamente, su sustento era la ley y se gloriaban en Dios, ellos se creían muy espirituales. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor, maestro de los indoctos, de los que no conocen nada, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia, conocimiento y la verdad. Viene esta sentencia. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Caso de incoherencia. Tú que dices que no se adulterar, que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este pasaje nos muestra claramente que la conducta de los judíos era completamente incoherente con lo que enseñaban, con lo que ellos conocían. Y por eso nuevamente les digo, el Señor los etiquetó como hipócritas, les dio durísimo. Conocían perfectamente la ley, la enseñaban, eran maestros, confiaban en la ley, pero no la cumplían. No la ponían por obra. Eso sí, obligaban a que los demás lo hicieran. Exigían que se cumpliera cabalmente, pero ni ellos mismos la practicaban, no la cumplían. Eran creyentes incoherentes. Y les escribe esta sentencia al apóstol Pablo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este último versículo no es muy importante. O sea, los judíos eran incoherentes, eran incongruentes con lo que predicaban y con lo que practicaban. Su conducta no era la correcta y blasfemaban el nombre de Dios. Esta palabra blasfemar significa hablar mal, vilipendiar, injuriar, calumniar, difamar. Blasfemaban el nombre de Dios. Los incrédulos. Así es el día de hoy, hermanos. Hay muchas personas que se dicen cristianos, que asisten a una iglesia regularmente, que cargan una Biblia, que conocen versículos, que cantan alabanzas, pero sus hechos y sus acciones dejan mucho que desear. Su comportamiento contradice claramente la voluntad de Dios. Su comportamiento no es coherente con lo que dicen ser. De veras da vergüenza que en ocasiones hay personas que se jacten de ser cristianos y que su conducta sea
reprochable. No lo digo porque yo sea perfecto, hermanos, no lo digo, pero me ha servido de referencia para darme cuenta de que no debemos de ser así. Debemos de ser testimonio de que somos diferentes, de que la luz del Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Pero si nos vamos a combinar con la gente que no conoce de Dios y somos igual que ellos, vamos a blasfemar el nombre de Dios. Ese comportamiento incoherente hace que la gente pues no crea ni siquiera en nosotros y a veces mucho menos en Dios. Porque en mi experiencia personal me he encontrado con supuestos hermanos en la fe que actúan como si fueran unos incrédulos. Hablan majaderías, participan en malas conversaciones, compran cosas robadas, engañan a sus esposas, algunos toman alcohol a escondidas, pensando que nadie los ve. Se olvidan completamente de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia. No son temerosos de Dios. Participan en malas conversaciones, se acompañan de gente vulgar, su lenguaje es altisonante, su andar no refleja a Cristo, hermanos. En serio, sí me ha dado vergüenza cuando alguien me dice, oye, somos hermanos en la fe, y hasta con mucho gusto me lo dicen, pero yo veo su comportamiento y digo, Señor, ayúdame, por favor, a no ser como Él. Y ayúdalo a Él a cambiar. Oro por Él. Ahora voy a poner algunos ejemplos de actuar de nosotros, los creyentes, de manera incoherente entre cristianos. Y son muy comunes, hermanos. Yo digo y enseño que los cristianos necesitamos y debemos orar constantemente. Orad sin cesar, nos dice la palabra. Pero yo mismo no oro. No voy a ser coherente con lo que estoy enseñando. Tengo que orar y poner el ejemplo, ¿sí? Para que los demás crean en lo que les estoy diciendo. En ocasiones yo critico a otra persona que no, ese es bien chismoso, es mal hablado, pero yo soy igual, lo peor. Convierte en una persona incoherente. Muchas ocasiones, hermanos, muchas ocasiones juzgamos el pecado de un hermano y lo juzgamos duramente, lo criticamos, pero no nos gusta a veces enfrentarnos a nuestro propio pecado. Es más fácil ver el pecado del hermano, es más cómodo, porque muchas veces es muy probable que nosotros mismos estemos practicando ese pecado. En Lucas 6, capítulo 6, versículo 41 y 42, Señor Jesús dijo lo siguiente: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga, la que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es comodísimo ver el pecado de los demás y criticar, y ese hermano está mal, ese pastor está mal, y estamos igual o peor. Entonces debemos de ser coherentes, hermanos, debemos de cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros testimonios delante de Dios. O como pastor yo predico que debe de haber unidad en el cuerpo de Cristo, debe de haber unidad en la iglesia, y me encargo de sembrar discordia entre hermanos. O les digo que confíen en el Señor y yo mismo dudo del poder de Dios. Estaré actuando como una persona incoherente. El incoherente dice una cosa y hace otra cosa diferente. La persona incoherente peca de doble moral, en algunos casos. En otros llega a la hipocresía, porque dice una cosa y hace la otra. Así nadie te cree, nadie te va a creer. No es capaz de aplicarse a sí mismo lo que dice creer o piensa. Ahora, hermanos, todos de alguna manera, en algunas ocasiones, hemos actuado de manera incoherente, pero tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, tenemos que darnos cuenta, tenemos que examinarnos constantemente, pedirle a Dios que nos examine si estamos bien, si estamos en la fe. Y cuando nos demos cuenta que hemos actuado de manera incoherente, pues tenemos que rectificar, hermano, reconocer que nos equivocamos, que no somos perfectos, y pedirle mucho la ayuda a Dios, al Espíritu Santo, para que nos guíe.
para que nos haga ver si estamos bien y si estamos mal, pedirle perdón y corregir. No pasa nada. Tenemos que ir creciendo, que ir madurando poco a poco. Tenemos que ir aplicando este principio a nuestra forma de vivir. Porque todos, hermanos, todos, absolutamente todos, en algún momento hemos sido incoherentes en algunas áreas de nuestra vida. En algunos casos tenemos buen nivel de coherencia, pero hay algunas áreas débiles. Ahí debemos de poner más atención. Quizás sea nuestra lengua, quizás sean nuestros ojos, quizás sean nuestros pensamientos, nuestra forma de vestir, los lugares que visitamos o que frecuentamos. Y en la Escritura, hermanos, Jesús es nuestro máximo ejemplo de coherencia. Él vivía lo que enseñaba. Esto le dio autoridad. En Mateo 7, 28, 29, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era Dios, hermanos. Y sin embargo, él vivió una vida impecable, sin pecado, cuidándose. Lo que él decía, lo hacía. No hubo contradicción y lo querían cachar en alguna mentira, en alguna contradicción y nunca lo pudieron encontrar una contradicción. Él enseñó que debíamos de amar a nuestros enemigos, que debíamos de orar por ellos. Él lo enseñó en el Sermón del Monte. Y cuando fue crucificado, injustamente, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Totalmente coherente con lo que había enseñado. Él dijo, yo vine a servir, yo no vine a que me sirvan. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. A eso vino el Señor Jesús. No había inconsistencias en su vida. Jesús no había incongruencias o contradicciones en su actuar, en su decir. No las había. Y le ponían trampas y lo provocaban y nunca cayó. Porque él era Dios, él estaba consciente de que tenía que dar testimonio. Conocía perfectamente la voluntad de Dios y la hizo perfectamente. Sus enseñanzas, todos sus hechos, sus obras eran totalmente coherentes con lo que enseñaba. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Como cristianos, hermanos, la coherencia es una virtud que tenemos que desarrollar. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrarlo. Porque, porque de veras, hermanos, cuando nos convertimos, cuando decimos que somos cristianos, cuando cargamos una Biblia, cuando nos congregamos, cuando nos alejamos del pecado, vamos a ser observados detenidamente. Dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. Vamos a ser vistos, vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados hasta por el más mínimo error. Por eso es que la Escritura nos dice, por ejemplo, a los pastores que seamos irreprensibles, que no demos lugar. Si no amamos a nuestro prójimo, hermanos, eso es una clara evidencia de que no amamos a Dios. Entonces, dice la Escritura, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces yo me pregunto, a veces nos enteramos de que hablan mal de nosotros. ¿Dónde está el amor? Nos enteramos de que somos juzgados por X causa. De alguna manera llega el rumor, la murmuración a nosotros. Y entonces, ¿dónde está la coherencia de lo que enseñamos? Porque cuando amamos a nuestro hermano, no murmuramos de él. Vamos con él y hablamos directamente. Oiga, hermano, yo veo que estas cosas que está usted haciendo no son correctas, pero lo hacemos con misericordia y con verdad. Es como se corrige el pecado. No es criticándolo, no es murmurándolo, no es difamándolo, no es hablando a sus espaldas. Jesús quiere que arreglemos las cosas directamente, que seamos coherentes con lo que hemos aprendido. Los inconversos, hermanos, los de afuera, como les llama el apóstol Pablo, que no conocen a Dios, están buscando solamente un pretexto para atacarnos nuestra fe. Así es que es muy importante cuidar nuestro andar, nuestra forma de vivir, que sea completamente coherente,
que pueda ver la gente a Cristo en nosotros, que pueda leer el Evangelio en nosotros. Quizás no lean una Biblia, pero pueden ver nuestra vida. Oye, ¿ya viste esa familia? Van a la iglesia todos juntitos, bien limpiecitos, bien ordenados, todos los domingos van a congregarse. Y mira cómo trata el esposo a su esposa, cómo trata la esposa al esposo, a sus hijos. Pero si nos vamos a estar gritando y sobre todo frente a la gente, o vamos a estar simulando delante de Dios que somos lo que no somos, vamos a ser incoherentes. El cristianismo, hermanos, exige un alto grado de coherencia. Eso es obedecer a Él. Aunque a veces no nos guste, pues nos ofenden, pues queremos ofender. Nos golpean, pues queremos golpear. Nos gritan, pues queremos gritar. No hay coherencia. Porque el Señor nos dice, a nadie le pagues mal por mal. Antes bien, bendecid y no maldigáis. Ama a tus enemigos. Ora por el que te ultraja. Por la otra mejilla. No le hagas caso. No resistas al que es, no resistas al que es soberbio, orgulloso, arrogante. No resistas al que es malo. No te opongas, dale vuelta. No le hagas caso. No te enredes con un necio en su discusión. Hay muchas cosas que podemos hacer. Retírate. Si no puedes hablar sanamente con una persona, retírate. Ora por él. Orad por los que os ultrajan. Y como cristianos nos debe distinguir la coherencia. Porque sí, yo en mi trabajo he cometido errores y hasta los mismos inconversos en ocasiones me lo señalan. Y me compongo, digo, esto no, tienen razón, no debe de ser así. Porque en ocasiones nos descuidamos. Debemos de ser personas íntegras, coherentes, consistentes con lo que hemos aprendido en el Evangelio y aplicarlo. Debemos de ser consistentes con nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, y nuestras acciones deben de estar de acuerdo y de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios en las Sagradas Escrituras. No debe de haber contradicción en nuestra forma de actuar. Este debe ser acorde, debe estar en armonía con lo que pensamos y creemos. Los cristianos estamos llamados a actuar de manera coherente. Escrito está, Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y esta enseñanza la repite el apóstol Santiago, Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro hablar sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Cuántas veces hacemos compromisos y decimos, sí, ese día yo voy a estar como cristiano? Es una vergüenza que el cristiano que ha dicho sí, busque una mentira, un pretexto para hacer lo contrario. Por eso debemos de pensar muchas veces, pensar bien las cosas antes de dar un sí y antes de dar un no. Es que me parece, déjame pensarlo. No puedo, hermano, tengo un compromiso. Sí puedo, me comprometo. Y a ver, ¿cómo le hago? Y voy. Nuestros padres, nuestros abuelos, eran hombres de palabra. Aunque no conocían a Dios, ellos eran hombres de palabra. Podían hacer un trato de una compra-venta de un terreno, de una casa, con un apretón de manos. Y ese apretón de manos, esa palabra, valía. Te di mi palabra y la voy a cumplir, aunque no me convenga. Y el Salmo 15 nos dice lo mismo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. A veces, si nos comprometimos a algo y nos va a perjudicar, bueno, pues ni hablar. Aún jurando en mi daño propio, no por eso cambia, no voy a cambiar. Ya dije que sí. Por eso es importante. No, mira, no tengo una respuesta en este momento, déjame orar, déjame pensarlo y con gusto te digo. No nos comprometamos, hermanos. Y si nos comprometemos, debemos de cumplir lo que prometimos. Y sobre todo si nuestro compromiso es con Dios, hermanos.
Nadie puede decir que yo soy cristiano y ser una persona incoherente, porque nadie te va a creer que eres cristiano. La coherencia es una virtud, hermanos, que uno va desarrollando en la medida en que hagamos lo que decimos. Ya les dije, si en una ocasión hacemos lo contrario y nos damos cuenta, pedimos perdón y que rectificamos. Y así vamos avanzando, vamos madurando. Todos vamos a ser sometidos a diversas pruebas, hermanos. Pero de acuerdo a nuestra actitud frente a esa prueba y cómo actuemos, vamos a ver si somos consecuentes, si somos coherentes con lo que hemos aprendido y con lo que hacemos. Por eso es muy importante estar en comunión constante con Dios a través de la oración, entablar esa conversación con el Espíritu Santo. Señor, ¿qué hago? Dime. Tengo dudas acerca de esto. Perdóname porque reaccioné mal y quedé mal delante de los ojos de los hombres, pero perdóname, Señor. Ayúdame a guardar mi lengua. Que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Recuérdame con tu palabra, a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe. Sobre todo para glorificar tu nombre delante de los hombres, para que no sea blasfemado tu nombre con mi comportamiento. Hay hermanos que creemos que nos podemos engañar unos a los otros. No, hermanos. Quizás sí, nos podamos tratar de engañar. Pero a Dios, ¿cuándo lo vamos a engañar? Dios no puede ser burlado. Ahora pensemos cada situación, preguntémonos. Preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué harías en mi lugar, Señor? ¿Es correcto lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo? Dime, Señor, aconséjame. No avergoncemos a nuestro Dios con nuestros hechos. En Proverbios 3, versículos 3 y 4, y con esto terminamos, dice lo siguiente, el rey Salomón escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este proverbio que dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Una persona coherente va a andar en la verdad, va a andar en la palabra, va a seguir a Jesús. Jesús es la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero si no haces lo correcto, si no andas en misericordia y verdad, no hallarás gracia ni delante de Dios ni delante de los hombres. Por mínimo que sea, por mínima mentira, las mentiras piadosas que se llaman, la mentira es mentira, hermanos, va contrario a la verdad. Seamos coherentes, hermanos, consistentes con lo que predicamos, con lo que enseñamos y con lo que practicamos, en todas las áreas de nuestra vida. Si algo le disgusta a usted, hable y diga no, y punto. Nadie lo obliga, ni Dios nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. El Espíritu Santo nos guía, nos sirve de referencia, nos redarguye, nos ayuda a reconocer, nos examina, pero no nos obliga. Seamos personas coherentes, que vivamos en integridad, sobre todo ante los ojos de Dios. Les doy muchas gracias, hermanos, y les pido me acompañen con esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser consistentes, coherentes en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacer lo correcto delante de tus ojos, Señor, para hallar gracia delante de ti y delante de los hombres, Señor. Es muy importante, Señor, que seamos coherentes con lo que pensamos, con lo que creemos y con lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio, a hacer esa luz, esa sal que necesita tanto el hombre, Señor. Que se vea el poder del Evangelio en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en fin, en nuestra forma de andar, de vivir, para que seas tú glorificado, que tu nombre no sea blasfemado por causa de nosotros, Señor, que no seas avergonzado. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, dándote gracias por todo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Hasta la próxima.